y se las dicen a unas llamadas abuelitas, que son piedras volcánicas calientes, a las cuales les echas agua y empieza a salir vapor. Y después, a las 12 del día, cuando la luna está en su mero punto, se abre la parte de arriba de este círculo y entra la luna, ¿no? Y según ahí ya empieza toda tu sanación. Imagínense, hermanos, dónde estaba yo metida. O sea, de verdad que ahorita que lo cuento, a mí esto me da como... O sea, no puedo creerlo, porque seguramente si ustedes me están escuchando, ustedes dirán, yo ni loca me voy y me meto algo así, pero yo era joven y ahí me metí, hermanos, ahí estaba yo. Por eso me sorprende el canto, que te voy a perder la compostura delante de ti, porque la canción dice al principio, ¿quién lo diría que yo danzaría en tu casa, Señor? Y no puedo creerlo, hermanos, de verdad, ¿quién lo diría que hoy en día esté aquí sirviendo a Dios? La verdad es que a pesar de todo lo que estuve metida, pues aquí estoy, hermanos. Y ese fue solamente el principio, hermanos. Ese fue solamente el principio de todo. Después de eso, de mi libertad, de que yo ya no estaba con mis padres, empecé a consumir drogas, empecé a consumir marihuana, empecé a consumir ácidos, de vez en cuando tabaco, alcohol, salía de fiesta. Aparte de que ya estaba en el pecado de la fornicación, porque yo vivía con alguien, yo tenía un novio en ese entonces. Y yo me veo ahí en mi inmundicia, pero yo no reconocía mi inmundicia. Y pienso en este hijo, pienso en el hijo pródigo, en este hijo de la parábola, que él estaba en su inmundicia, porque para los judíos los cerdos son animales inmundos, no los pueden ni tocar. Entonces él, aparte de que trabajaba en algo que era detestable, trabajaba con animales inmundos, estaba en lo peor de lo peor. Así yo estaba, hermanos, en lo peor de lo peor. Y yo pienso en que él deseaba tanto esas algarrobas, esas semillas de las cuales se alimentaban los cerdos. Y quizá en mi corazón yo también deseaba esas algarrobas, yo también deseaba esa comida. Pero no hablo de comida, que las memelas, la tlayuda, los tamales tan ricos en Oaxaca. Yo hablo de algo más espiritual. En ese momento no había personas correctas que me dijeran y que me confrontaran. Oye, esto que estás haciendo no está bien. ¿Por qué crees esto? ¿Por qué piensas esto? Quizá mucha gente me veía feliz en mi inmundicia, por la cual no me dijo nada. Yo siento que a veces como cristianos también vemos a personas felices en su inmundicia y no nos atrevemos a darles una palabra, porque creemos que nunca irán a la iglesia, porque creemos que nunca se van a convertir y nos tomamos el atrevimiento de pensar por otras personas, de decir, no, es que mira, esta persona nunca va a querer ir a la iglesia, no, mejor no le digo nada. Y los vemos felices en su inmundicia y no les permitimos conocer a Dios. Yo sentí que quizá alguna persona sí conocía a Dios y nadie me habló en ese momento. Yo ya ni me acordaba de ese Dios que me había invitado a mi amiga de mi amada, ni el que había conocido de niña. Yo ya estaba bien felizota. Y hermanos, pues así empecé. Eso fue lo que pasó cuando yo todavía no conocía de Dios. Y pues bueno, hermanos, yo cuando estaba ya en la onda ya de amor y paz, que pues ya había conocido de todo, yo no reconocía que necesitaba de Dios. Entonces, hermanos, después termino con mi novio, me voy a vivir sola, o sea, estaba todavía más libre de lo que ya estaba. Y ya en esta situación, yo en casa sola, pensando que apenas iba a disfrutar al tope mi vida, llega la pandemia, que para mí la pandemia me salvó, hermanos, porque si la pandemia no hubiera pasado, creo, hermanos, que yo estuviera más perdida. Aparte de que la pandemia frenó todo contacto social, pues es que estar en casa y los que podíamos trabajar, trabajábamos. Y ese era mi caso, yo trabajaba, hermanos. Y ya cuando estaba yo en el trabajo, conocí a una persona que me habló de Dios, pero que no iba a la iglesia. Qué raro, ¿no? Pero es que Dios como que se transforma. Estoy segura que si yo hubiera conocido a una persona bien religiosota y me hubiera hablado de Dios,
yo hubiera dicho, ¿qué onda con esto? Pero como que Dios pone a las personas indicadas para hablarte de Él. Y así fue en mi caso. Esta persona era media rebeldona, pero me hablaba de Dios. Empezábamos a hablar, y en cada plática hablaba de Dios, y a mí me sorprendía tanto, y yo como que, ok, yo conocí a este Dios de otra manera, pero tú me estás diciendo que es un Dios de amor, de gracia, de misericordia. Entonces, para estar a nivel intelectual con esta persona, yo empecé a leer la Biblia, en mi caso. Dije, pues, ¿qué puede pasar? Error mío, porque empecé a leer el Pentateuco. Y yo estaba en mi onda feminista, entonces yo leía que las mujeres eran inmundas, en su flujo de sangre, que se las tenían que sacar del campamento. Imagínense cómo estaba mi corazón de no, o sea, este Dios sirve, este Dios que te saca del campamento. Entonces ya después decía, oye, pero ¿por qué pasa esto? Y me dice, no, tranquila, porque ya estamos en la gracia. Y yo, ok, ¿qué es esto? Y me empezó a hablar de Dios, Y por mí era pura curiosidad, pura cuestión de estar al mismo nivel intelectual de una persona, no era tanto por conocer a Dios. Pero después me empecé como a enamorar de la palabra. Créanme que cuando yo empecé a leer la Biblia, a pesar de que no era cristiana, me atrapó de una manera hermosa. Y pues yo ya con un poquito más de conocimiento, Él me dice de un propósito. Y yo digo, ¿qué es eso del propósito? O sea, ¿cómo? ¿Tú sabes por qué estás aquí? Y me dice, sí, Dios me ha revelado un propósito, Dios me dijo que esto y esto y esto. Y le dije, ok. Y me hace una pregunta, me dice, si tú sirvieras a Dios, ¿en qué crees que lo servirías? ¿Cuál crees que sea tu propósito? Y dije, mira, yo recuerdo mucho mi anhelo de niña cuando veía a las coristas, cuando veía a las personas cantar, tenía un anhelo en mi corazón de poder hacerlo algún día. Entonces ahí me empezó a meter como la duda, supo cómo entrar en mi vida y en mi corazón, ¿no? Entonces, pues ya ahí me sembró la duda y dije, ¿será que sí